Vamos allá, pues. Ya está grabando. Vamos con el capítulo 9 del príncipe. Iba a decir el Principito. Del Príncipe de Maquiavelo. A ver si encontramos la frase esta del fin justifica de los medios, ¿vale? Yo os voy a dar un spoiler. No existe. Maquiavelo nunca dijo eso, ¿vale? Pero bueno. Siento quitaros la ilusión. El capítulo 9 dice lo siguiente. Se titula Del Principado Civil. Pero llegando a la otra posibilidad, es decir, cuando un simple ciudadano, no por medio de crímenes u otras intolerables violencias, sino con el favor de sus conciudadanos, llega a príncipe de su patria, y a este principado se le puede llamar civil, y para llegar a él no se necesita ni mucha virtud ni mucha fortuna, sino más bien una astucia afortunada, digo que se llega a este principado o con el favor del pueblo o con el de los grandes y poderosos, porque en todas las ciudades existen estos dos tipos de humores. Se refiere más bien a poderes, ¿vale? Con humores que nacen del hecho de que el pueblo no quiere ser gobernado ni oprimido por los grandes, y en cambio los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Y de estos dos diversos apetitos nacen en las ciudades uno de estos tres efectos: principado, libertad o anarquía y cerveza fría. Eso lo apunto yo ahora, ¿eh? Eso no lo dice Maquiavelo. Pero vemos que ya en el Renacimiento, que ahí peca poco tenías razón cuando dijiste que era en el Renacimiento, vemos que ya nos habla de la libertad, de la anarquía. Esos conceptos sí que los tiene en cuenta cuando deberíamos, pues, no hay muchos escritos que hablen directamente de la anarquía en esa época. Entonces me los voy a apuntar y ahora supongo que los explicará. A ver, si el bol escribe, ahí estamos. Vamos a ver qué nos dice sobre el Principado. El Principado es creado o por el pueblo o por los grandes, según que una u otra de estas tres partes encuentre la ocasión, porque cuando los grandes ven que es imposible resistir al pueblo, empiezan a acrecentar la reputación de uno de ellos y lo convierten en príncipe para poder así, bajo su sombra, desahogar sus apetitos. Mira qué listo, mira qué listo. Dice, si en el pueblo hay alguno que tiene gran reputación, gran carisma, gran poder, lo que hacen los príncipes es hacerlo al príncipe para que ellos puedan controlarlo o estar a su merced y estar cerca del poder para saciar sus apetitos. El pueblo, a su vez, viendo que no puede resistirse a los grandes, acrecienta la reputación de alguien y lo convierte en príncipe para defenderse con su autoridad. Y vemos que aquí se le da la vuelta. Dice, el pueblo, para defenderse de alguien poderoso, lo que hace es hacer de su propio grupo, hacer a alguien muy poderoso para que los príncipes digan, vale, a este lo hacemos príncipe, y así se defienden. Es todo un círculo vicioso. Aquel que llega al principado con la ayuda de los grandes se mantiene en él con mayor dificultad que el que llega con la ayuda del pueblo, porque se encuentra príncipe entre otros muchos a su alrededor que se creen iguales a él, y por eso no les puede ni mandar ni manejar a su manera. Es algo natural, ¿vale? Si llegas al poder con el favor del pueblo, pues poquitas cosas van a destituirte o van a poder destituirte, ¿vale? Porque si tienes el favor de la mayoría, si una minoría te ataca, la minoría esa está jodidísima. Pero aquel que llega al principado con el favor popular se encuentra solo en él y tiene a su alrededor a muy pocos o ninguno que no estén dispuestos a obedecer. La soledad, sí, lo que estaba diciendo antes. Además, no se puede honestamente y sin ofender a otros satisfacer a los grandes, pero sí se puede satisfacer al pueblo, porque el del pueblo es en fin más honesto que el de los grandes, ya que estos quieren oprimir y aquel no ser oprimido. Vemos aquí que Maquiavelo era casi un comunista, ¿eh? Dice que el fin del pueblo es más honesto porque no quiere ser oprimido, mientras que los poderosos, y siempre pasa esto, y lo veremos mañana incluso en el libro de Orwell, los poderosos quieren poder, ¿vale? No quieren la riqueza. No quieren tener control sobre algo. No quieren lo bien que la buena vida que les da estar arriba. Quieren lo que se denomina el poder, que ya veremos lo que es. Pero es interesante darse cuenta de eso. Además, no hay que olvidar que con un pueblo enemigo, un príncipe jamás estará seguro porque son multitud. De los grandes sí puede estarlo, pues son pocos. Lo que estábamos hablando antes. Lo peor que un príncipe puede esperar del pueblo enemigo es que éste le abandone,
Pero si los enemigos son los grandes, no solo ha de temer que lo abandonen, sino que se revuelvan contra él, porque teniendo estos más inteligencia y mayor astucia, no pierden el tiempo a la hora de salvarse y procurar conseguir los favores del que esperan sea el vencedor. El príncipe además tiene que vivir siempre con el mismo pueblo, pero no necesariamente con los mismos nobles, a los que puede día a día crear o aniquilar, dar o quitar reputación según guste. Sí, sí, peca poco, sí, vivir por encima de los demás, sí. Lo que quieren es el poder en sí mismo, tío. Ya no es la riqueza. Los que quieren poder buscan estar, sí, estar por encima de los demás. Y para aclarar mejor todo esto, diré que a los grandes hay que dividirles principalmente en dos clases. Aquellos que actúan de manera que con su proceder quedan ligados por completo a tu suerte y los que no. A los que se ligan a ti, si no son rapaces, hay que amarles y honrarles. A los otros hay que dividirlos en dos categorías. O hacen eso por pusilanimidad y natural falta de valor, y entonces debes servirte de ellos, especialmente de los más prudentes, porque en los momentos de prosperidad te honran y en las adversidades no tienes por qué temerles, o bien no están a tu lado premeditadamente y por ambición, pensando más en ellos que en ti. Y de estos el príncipe ha de guardarse y temerlos como a enemigos declarados, ya que siempre, en los momentos difíciles, contribuirán a su ruina. Vemos aquí que Maquiavelo hace una praxis política porque pues habrá tenido bastante experiencia, de hecho la tenía, ¿vale? A la hora de escribir este libro, donde explica de quién te debes rodear si estás en el poder. Te debes de rodear de aquellos que actúan de manera que con su proceder quedan ligados a ti, es decir, aquellos que te han apoyado de alguna o de otra manera, aquellos que te son cómplices, ¿no? Como si fuese un asesinato, es decir, a quien debes tener al lado es al que ha visto el asesinato y no lo ha denunciado, porque ese es tan culpable como tú, ¿vale? Por lo tanto, esos te los guardas, porque no te van a traicionar nunca, porque son cómplices. Y a los que no son cómplices están aquellos que no tienen suficiente poder y por lo tanto, si les tratas bien, se quedarán tranquilicos, no te van a hacer nada, porque les gustará estar en una posición tranquila, sosegada, sin muchos aspavientos. Al fin y al cabo, cualquier persona lo que quiere en su vida es tranquilidad. Y debes aniquilar incluso, lo está diciendo, a aquellos que sí que tienen poder y que además lo desean, lo ansían tu cargo y pueden de alguna u otra manera traicionarte. Por lo tanto, a esos sí que los tienes que aniquilar. Debe, por lo tanto, quien llega a príncipe con el favor del pueblo, mantenérselo amigo, cosa fácil ya que el pueblo solo pide no ser oprimido. Pero uno que contra la voluntad popular llega a príncipe con el apoyo de los grandes, deberá, ante todo, intentar ganarse al pueblo, lo que será fácil si se convierte en su protector. Y puesto que los hombres, cuando reciben el bien de quien esperaban mal, se sienten más obligados a su benefactor, recibirá enseguida del pueblo más afecto que si hubiera llegado al principado con su apoyo. Y el príncipe puede ganarse al pueblo de muchas maneras, pero no hablaremos ahora de ellas ya que pueden variar según las circunstancias y no es fácil dar una regla general. Concluiré tan solo diciendo que a un príncipe le conviene contar con la amistad de su pueblo, de lo contrario no tendrá remedio alguno en la adversidad. Vemos que Maquiavelo es casi un comunart, un comi de manual, ¿eh? Pero tiene razón. Debes de tener el favor de tus súbditos, aunque tú tengas un poder casi absoluto. Aunque tú como príncipe seas visto como que es natural que tú estés en ese puesto. Pero debes, aquí lo que está diciendo Maquiavelo, en plena Edad Media, ¿vale? Recordemos que estamos hablando de reinos, de reyes que se creen que ese poder les pertenece porque son hijos casi de Dios o porque han heredado el poder y por lo tanto no es una cuestión de que te lo tengas que merecer o no, sino de la familia que naces, ¿no? El poder. Pero Maquiavelo aquí está haciendo un manual político para cualquier príncipe de la época. Esto debería de habérselo estudiado así, palabra por palabra, para aprender a por lo menos entender cómo funciona el poder y cómo funcionan las relaciones entre los que mandan y los que obedecen. Y aquí lo que te está diciendo Maquiavelo es, está muy bien estar encima, pero llegues, como llegues, porque lo está diciendo, aunque llegues por el pueblo o llegues por los otros poderosos que no son el pueblo que te han puesto ahí porque cualquier cosa, eh, aunque llegues de la manera que llegues, debes tener contento al pueblo, a la mayoría, porque son ellos los que te van a sustentar en adversidad, son ellos los que te van a proteger si pasan cosas, ya sea que te ataquen desde dentro o ya sea que te ataquen desde fuera. Y ahora nos va a poner un ejemplo de todo esto, que es lo más interesante de Maquiavelo, que ejemplifica todo lo que está contando con
cosas que él ha estudiado, sobre todo de la Grecia clásica o de la Roma clásica. Dice lo siguiente: Nabis, que Nabis era un tirano espartano del 205 a 1902, de 205 a 192 a.C., que aguantó los ataques de la Liga Aquea a la que ayudaban los romanos, pero tuvo al fin que aceptar las condiciones de rendición que le dictó el cónsul Flaminio. Lo que aquí le interesa a Maquiavelo es señalar precisamente que pudo resistir. Vamos a ver qué nos cuenta de Nabis. Nabis, príncipe de los espartanos, aguantó el asedio de toda Grecia y de un victorioso ejército romano, y contra todos ellos defendió su patria y su estado, y le bastó tan solo, llegado el peligro, cerciorarse de unos pocos, lo que no le habría bastado de haber tenido al pueblo en contra. Y que nadie contradiga mi opinión con aquel proverbio tan trillado de que quien edifica sobre el pueblo edifica en el barro, porque eso es verdad cuando quien lo hace es un ciudadano privado que se imagina que el pueblo le librará de la opresión de sus enemigos o de la de sus magistrados, y en este caso podría muy bien equivocarse, como ocurrió en Roma a los Graco y en Florencia a Micer Giorgio Scali. Vamos a ver quién son esta gente, porque hay una nota a pie de página que lo pone. Tiberio Sempronio y Cayo Sempronio Graco, tribunos de la plebe que promovieron una reforma agraria de la que fueron víctimas al no poder contar por la debilidad de la plebe con la ayuda necesaria. Maquiavelo les juzga muy severamente. Giorgio Scali, que es el de Florencia, convertido después del tumulto de los Chompi en 1378 casi en príncipe de la ciudad de Florencia, se ganó con su arrogancia y mal gobierno la animadversión de sus conciudadanos, muriendo asesinado el 17 de enero de 1382. Muy interesante todo esto. Vemos que si no tienes el favor del pueblo o de la mayoría, es muy fácil acabar, ¿vale? Pero si el que se apoya en el pueblo es un príncipe capaz de mandar, valiente, al que no atemorizan las contrariedades, que no olvida estar preparado para todo, y que con su valor y sus medidas mantiene vivo el ánimo de todo su pueblo, nunca se encontrará engañado por éste y podrá comprobar que ha puesto sólidos fundamentos a su poder. Suelen estos principados correr peligro cuando están por pasar del orden civil al absoluto. Y aquí pone en una nota a pie de página: al pasar de un régimen fundado en el consentimiento de los ciudadanos al principado absoluto, porque ese paso requerirá de violencia, ¿vale? Pasar de un régimen a otro obviamente requiere de cierta violencia para volver a estructurar otra vez el sistema según el régimen que elijas. Porque estos príncipes o gobiernan directamente o por medio de magistrados. En este último caso, su situación es más débil y corren más peligro, porque se encuentran totalmente supeditados a la voluntad de los ciudadanos que han sido elegidos magistrados, que, sobre todo en los momentos adversos, les pueden arrebatar con gran facilidad el poder, al enfrentársele abiertamente o al no obedecerle. Y entonces, en los momentos de peligro, el príncipe ya no llega a tiempo de recuperar el poder absoluto, porque los ciudadanos y súbditos que suelen recibir órdenes de los magistrados difícilmente podrán, en tan graves circunstancias, obedecer las suyas, con lo que carecerá siempre en los momentos inciertos de gente en quien confiar. Por eso tal príncipe no debe basarse en lo que ve en tiempos de tranquilidad cuando los ciudadanos tienen necesidad del Estado, porque entonces todos corren, todos prometen, y todos quieren morir por él cuando la muerte está lejos. Pero en los momentos difíciles, cuando el Estado tiene necesidad de los ciudadanos, entonces se encontrará muy pocos. Y esta experiencia es tanto más peligrosa por cuanto tan solo se la puede hacer una vez. Así que un príncipe prudente deberá encontrar un procedimiento por el cual sus ciudadanos, siempre y en toda circunstancia, necesiten de él y del Estado, y siempre más le serán fieles. Vemos aquí, en esta última parte, donde pues le mete una pullita a un cierto sistema de una picaresca, ¿no? Así política. Pero vemos aquí como, pues, esto les pasa mucho a los ultraliberales estos, que dicen, en momentos de bonanza, que dicen, menos Estado, no sé qué, hay que pagar menos impuesto, y cuando llega el tiempo de la crisis, dicen, no, Estado, sálvame, salva mi empresa, por favor, salva no sé qué, danos ayudas, no sé cuántas, y a unas ayudas las llaman paguitas, y a otras las llaman ayudas para el comercio y no sé qué, ¿no? Pues sería más o menos este tipo de hipocresía política, ya que si, por ejemplo, si yo fuese ultraliberal, o si yo fuese un liberal de la antigua escuela, pues cualquier empresa que hubiese caído con la crisis del COVID, con la crisis de esta pandemia, pues para ser consecuente con mi pensamiento político, tendría que decir,
el Estado no debe ayudar a ningún tipo de empresa. Cualquier empresa que caiga, caerá porque se lo merece, ¿no? Y cualquier empresa que sepa renovarse o resistir, pues entonces se merecerá todos los premios y beneficios que obtenga de una crisis como esta. Cosa que yo no estoy de acuerdo con este pensamiento, pero un liberal de verdad dirá esto, ¿vale? Un liberal que no es un hipócrita te dirá esto, te dirá, no estoy de acuerdo ni con que se paguen impuestos, por lo tanto no puede estar de acuerdo con que se paguen ayudas de cualquier tipo a alguien que las necesite en un momento de crisis, ya que si estoy de acuerdo con que el individuo se salve por sí solo en comparación contractual con otros, también estoy de acuerdo en que el Estado no debe ayudar nunca a nadie, porque eso sería darle, ¿cómo se llama? Darle una especie de favor por encima de los demás y jodería lo que se denomina como competencia, ¿no? Por lo tanto, alguien que es liberal de verdad tendrá este pensamiento, pero hay muchos que son hipócritas y que en tiempos de bonanza dicen, como les va bien, dicen, no, hay que pagar menos impuestos, no sé qué, y cuando les va mal piden ayudita al Estado, a papá Estado, porque, pues bueno, no pueden perder, ¿no? Vamos con el capítulo 10. A ver qué nos cuenta. El capítulo 10 se titula ¿De qué manera han de medirse las fuerzas de todos los principados? Bueno, ahora se va a poner chulico a ver qué nos cuenta de cómo debemos medir la fuerza de un principado. Dice, conviene tener en cuenta al examinar las cualidades de estos principados otro problema. Es decir, si un príncipe tiene tanto estado que pueda, en caso de necesidad, valerse por sí mismo, o bien si tiene siempre que depender de la ayuda de los demás. Aquí Estado, esto es muy interesante, en Maquiavelo el Estado significa poder o situación. Cuando hablamos de Estado hablamos de eso, ¿vale? Cuando dice, si un príncipe tiene tanto Estado que pueda, es decir, se refiere a poder, ¿vale? Supongo que aquí lo habrán dejado para mantener la traducción y el significado como era en el original. Y en una nota a pie de página nos explican qué significa para Maquiavelo Estado. Y para aclarar mejor esto, digo que creo que pueden valerse por sí mismos los que, o por abundancia de hombres o de dinero, pueden poner en pie de guerra un ejército adecuado a las circunstancias y enfrentarse en abierta batalla con cualquiera que les ataque. Y que al contrario, creo que necesitan siempre la ayuda de los demás los que no pueden afrontar al enemigo en campo abierto y se ven obligados a refugiarse dentro de las murallas para defenderlas. Del primer caso ya hemos hablado y más adelante añadiremos lo que sea necesario. En cuanto al segundo caso, poco podemos decir, tan solo aconsejar a los príncipes que fortifiquen y defiendan bien la propia ciudad y no se preocupen del resto del territorio. Y quien haya fortificado bien su ciudad y en las relaciones con sus súbditos se haya comportado tal como se ha dicho más arriba y como se dirá más adelante, será siempre atacado con gran temor y precaución, porque los hombres son siempre enemigos de las empresas en las que ven dificultades y no puede verse facilidad alguna en atacar a uno que tenga su ciudad bien defendida y no sea odiado por el pueblo. Las ciudades de Alemania son muy libres, tienen poco territorio bajo su jurisdicción y obedecen al emperador cuando quieren, y no temen ni a este ni a ningún otro señor que tengan cerca, porque están fortificadas de tal manera que todos piensan que su asedio ha de ser largo y difícil, porque todas tienen fosos y murallas apropiadas, tienen artillería suficiente. En los almacenes públicos hay siempre comida, bebida y combustible para un año entero, y además de todo esto, para poder mantener alimentada a la plebe sin pérdida para el erario público, tienen siempre en la ciudad con que darles trabajo durante un año en aquellos oficios que son el nervio y la vida de aquella ciudad, y con el ejercicio de los cuales esta plebe se nutre. Además, los ejercicios militares gozan en estas ciudades de gran reputación y a este propósito tienen muchas disposiciones que los regulan y mantienen. Aquí lo que nos está diciendo Maquiavelo es una cosa que pasa hoy en día y que cualquier asesor de defensa que asesore a un ministro de defensa o a un presidente dictador, lo que sea, recomienda. Ten tu propia bomba atómica. Ten tu propia bomba atómica. Porque la bomba atómica es, lo que está diciendo aquí Maquiavelo, la muralla de los más débiles. Una bomba atómica hace que atacar un país pues sea incluso contraproducente o sea más difícil por el hecho de que tiene una puta bomba atómica. Entonces, claro, ya te lo piensas un poquito más. Por eso muchos países sobreviven, sobre todo aquellos países que están en contra de Estados Unidos, los que tienen bombas atómicas, por eso son más difíciles de atacar. Un Afganistán que no tenía bombas atómicas, pues fue fácil de atacar, pero Corea del Norte no se ataca, además de que porque tiene bombas atómicas, también porque está relacionado con China, etcétera, pero principalmente porque
tiene putas bombas atómicas. Irán también lo mismo, tienen putas bombas atómicas. Pues bueno, se supone que no tienen, ¿vale? Se supone que Irán no tiene, pero bueno. Dudaría un poco. Y Francia es tan chula porque tiene putas bombas atómicas. No sé si me explico. Es lo que está diciendo aquí Maquiavelo hace muchísimos años. Oye, pónselo difícil al enemigo, que el enemigo vea y que diga, es que me voy a llevar muy poco de aquí para lo que me va a costar, mejor me quedo en mi casica. Entonces ya estás bastante protegido. Un príncipe, pues, que tenga una ciudad fuerte y no se haga odiar, no podrá ser atacado, y si a pesar de todo alguien lo intentara, tendría que levantar el cerco avergonzado, que las cosas del mundo cambian tanto que es casi imposible que uno pueda pasar con sus ejércitos todo un año ocioso en un asedio. Y a quien replicare, si el pueblo tiene sus propiedades fuera y las ve arder, no tendrá paciencia y el largo asedio y sus propios intereses le harán olvidar al príncipe. Respondo que un príncipe potente y animoso superará siempre todas estas dificultades, ya sea dando a sus súbditos la esperanza de que el mal no ha de durar, o bien atemorizándoles con la crueldad del enemigo, o protegiéndose con destreza de aquellos que le parezcan demasiado atrevidos. Además, el enemigo lógicamente incendiará y devastará el país en cuanto llegue. Al principio de su ataque, cuando los ánimos de los hombres están aún inflamados y dispuestos a la defensa. Precisamente por eso no tiene el príncipe por qué temer, porque después de algunos días, cuando los ánimos se han enfriado, el mal está ya hecho. Se han aceptado las consecuencias y ya no hay remedio. Y es entonces cuando más se unen los súbditos a su príncipe, pareciéndole que tiene éste que estarles más obligado al haberles sido incendiadas sus casas y arruinadas sus posesiones, precisamente por defenderle a él. Que la naturaleza de los hombres es tal que igual se sienten obligados por los beneficios que hacen como por los que reciben, por lo que, si se considera bien todo, no le será difícil a un príncipe prudente mantener firme, tanto al principio como al final, el ánimo de sus ciudadanos durante el asedio, siempre que no les falte con qué vivir y defenderse. Dice Pecapoco, nosotros tenemos submarinos que no flotan. Ojo, cuidado, sí, los podemos tirar así, ¿sabes? No hace falta que floten, tú los tiras contra un barco y ya explotarán, hombre. Sí, madre mía, qué pena me dio todo eso, lo de los submarinos. Pero bueno. Lo importante aquí, en Maquiavelo, lo que ha explicado aquí, en este pequeño parrafito último, es la importancia de Maquiavelo, y por eso es uno de mis autores intelectuales favoritos. No por su complejidad, sino por su inteligencia y astucia a la hora de ver las cosas, porque Maquiavelo se dio cuenta de una cosa que era muy complicada de ver. Que existía la moral y el sentimiento político. Aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando tengas un asedio, es muy difícil que la moralidad de los que te atacan sea la misma durante todo el año. Por lo tanto, en algún momento su moral bajará y se sentirán tristes, decepcionados, incluso no verán con buenos ojos seguir en ese asedio los propios soldados. Y no solo eso, sino que los que están dentro contigo en el asedio, si ven que consiguen resistir ese asedio y que pierden sus sus propiedades debido al ataque enemigo, pues se sentirán mucho más ligados a ti, porque te dirán, oye, nosotros te estamos defendiendo a ti, nos debes algo, por lo tanto tenemos que seguir este asedio. Es decir, lo que está diciendo Maquiavelo es, cuando ven atacadas sus propiedades y ven atacada su ciudad, tus súbditos, como príncipe, se verán atacados incluso ellos mismos. Es como cuando haces partícipe a alguien de tu empresa. Si tú das ciertos beneficios a un empleado, por ejemplo, pues que se llevará, si hay beneficios, X dinero de esos beneficios, como un plus a su sueldo, pues harás que ese empleado se sienta partícipe de la empresa, ¿no? Aunque no sea suya, sienta que cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor le irá a él. Y no solo es un sentimiento, sino que también es verdad, porque si ligas el salario al beneficio de la empresa o parte del salario al beneficio de la empresa, pues obviamente eso es cierto. Y aquí Maquiavelo está diciendo eso, está diciendo, si los ciudadanos se dan cuenta de que cuanto mejor le vaya a la ciudad o cuanto más resista la ciudad, mejor para ellos, es decir, si se hacen partícipes de la defensa de la ciudad tus súbditos, pues tendrás casi ganado ese asedio, porque resistirán hasta la muerte, ¿no? Por tanto, Maquiavelo tiene la suficiente inteligencia de darse cuenta de que existe cierta
cierto juego en los sentimientos de los otros y también los tuyos propios, los cuales hay que tener en cuenta a la hora de tomar diferentes decisiones políticas. Hay que saber cuándo alguien está feliz. Dice PK Poco, eso hace mi empresa, pero luego no sabemos cuáles son sus ganancias reales. Ahí ya no me meto, ¿eh? Yo simplemente digo la teoría. La práctica, las empresas, pues al final son como los bancos, casi siempre ganan, ¿eh? Casi siempre ganan. Pero sí que en teoría debería de funcionar, de intentar hacerte partícipe al menos, que tuvieses más ganas de trabajar y de ser un poquito más productivo. Cosa que la mejor, a ver, las mejores empresas que lo hacen, o el mejor tipo de empresa, y que creo que es el futuro del capitalismo si quiere seguir como tal, son las empresas que son, no eran stakeholders, eran, no sé, lo dijo Varoufakis, tiene un libro Varoufakis que habla de ellas. Son las empresas que solo a los que trabajan en ellas les hacen partícipes de acciones, te pagan con las acciones de la empresa, además de un sueldo, pero tú te llevas dividendos al año y nadie que no sea de la empresa puede tener acciones. Entonces, lo que eso provoca que nadie de fuera, ningún tipo de inversor, ningún tipo de empresa que venga de fuera a comprar acciones pueda decidir sobre cómo debería de funcionar la empresa, sino que son los propios que trabajan los que van a decidir en qué se destinan los beneficios de la empresa y cómo debe de ir la empresa, ¿no? Porque son accionistas de la misma. Entonces, es una manera de intentar democratizar el mundo de la empresa que es una cosa curiosa y algún día lo hablaremos en un vídeo de la poca libertad que hay dentro de las empresas. Las empresas son organizaciones, como ha dicho Peca Poco, muy opacas, pero no con nosotros que estamos fuera, sino con los propios trabajadores que al final forman parte de ella, ¿vale? Muchas de ellas son muy, muy opacas. Y dos, hay empresas que están insertadas en un sistema democrático, es decir, que viven en un régimen democrático como todos nosotros, que son cero democráticas. De hecho, una empresa es, por antonomasia, no democrática. Las empresas que entendemos, las que hay ahora, porque no deciden, no se decide por mayoría, sino que decide alguien en base a unos intereses que igual no son los de los trabajadores que trabajan en la empresa y que forman parte de ella. Por lo tanto, vivimos en sistemas democráticos con estructuras y organizaciones muy fuertes que no son democráticas, que es una anomalía, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que existan organizaciones que no tengan un mínimo de democracia dentro de ellas para funcionar? ¿Esto quiere decir que los trabajadores deban tomar... claro, pero es que peca poco los accionistas no tienen por qué ser parte de la empresa. Por eso es la diferencia que te estoy contando yo de nuevas formas de crear empresas en el capitalismo, que hay varias. Están iba a decir las comunas. Están las cooperativas, pero luego están este tipo de empresas que te estoy contando, que lo que hacen es que cualquiera que quiera ser accionista, solo puede ser accionista el que trabaja dentro de ella. Por lo tanto, si yo quiero decidir sobre mi empresa, soy accionista porque trabajo en ella y como trabajo en ella tengo poder de decisión. No es obligatorio, de hecho hay empresas que no lo hacen obligatorio esto de hacer accionista al trabajador, sino que solo pueden ser accionistas de la empresa los que trabajan en ella. Por lo tanto, nadie que esté fuera de la empresa y que no conozca su filosofía, su manera de trabajar, sus estructuras, a los jefes, cómo se quiere situar en el mercado, su historia. Nadie que venga de fuera podrá decidir cómo debe ir esa empresa, sino que lo decidirán los que trabajan dentro, que es una manera de transitar hacia un tipo de empresa muchísimo más democrática, por decirlo así. Es decir, no hace falta, tú puedes ser el jefe de tu empresa, nadie te está diciendo que no. Imagínate peca poco que haces una empresa y dices, vale, me quedo con el 51% de las acciones yo, pero el resto las reparto, ¿vale? ¿Y quién puede ser accionista de mi empresa? Pues el trabajador, solo los que trabajan en ella. ¿Por qué? Porque conocen mejor a la empresa y porque decidirán lo mejor para la misma, porque trabajan en ella y lo que quieren es mantener su trabajo y seguir para adelante y ganar más dinero. A ver si vamos a pensar que los que trabajamos no queremos ganar más dinero. Claro que sí, hombre. Lo que no puede ser es tener empresas que ahora mismo sean opacas con las estructuras que hay debajo de pues, los consejos de accionistas y de los que mandan.
Que por ejemplo tú no sepas lo que gana tu empresa. Siendo parte de ella, es que eres parte de ella. Es que no es que estés fuera, es que no lo sepa yo, pues vale, guay. Que no trabajo ahí, pero tú que trabajas ahí, aunque trabajes un mes, una semana o 3 días, da igual. Hay mucha opacidad y hay mucho autoritarismo dentro de las empresas privadas y de las públicas también. ¿Vale? La cuestión no es si es público o privada, la cuestión es la estructura que tendremos que repensarla y tendremos que ir hacia otro tipo de empresas que pueden buscar el beneficio tranquilamente, pero siendo de otra manera. Y hay varios modelos, varios experimentos. Uno de ellos es este, de hacer accionistas a los trabajadores. El otro es las cooperativas normales y corrientes, de diferentes estilos. Pero sí que se está intentando ir por ese lado porque la empresa tal como la conocemos hoy en día no va a durar mucho. Porque estamos viendo que cada vez vamos a peor. En general. No en particular. Tú podrás estar bien, yo podré estar bien, pero ahora, en general vemos que hay como tope, que hacemos tope. Que, que el sistema ya no da beneficios a largo plazo. Ya no podremos... Ya no da fe, ¿sabes? Ya no hay fe en el sistema, sino que estamos yendo en este sistema porque no conocemos otro que funcione de una manera adecuada, ¿no? Porque si tuviésemos una alternativa, te digo yo que ya la hubiésemos hecho. Como población me refiero. Pero el problema es que tenemos un sistema que ya no nos da ningún tipo de esperanza, ningún tipo de visión de futuro que sea más o menos aceptable. No que tengas un Ferrari, pero joder, no puedes estar en un sistema que no te permita tener tu puta casa. O tener un coche. O, ¿sabes? No sé. O vivir solo en un piso normal de 60 metros. Tampoco te digo de 100. ¿Sabes? Pues ese sistema está abocado al fracaso. Porque un sistema reside en que funciona bien y en que la gente tiene fe en él porque promete ciertas cosas y esas cosas que promete se ven, se palpan, por así decirlo, si tú cumples una serie de requisitos. Pero una vez que tú cumples ciertos requisitos y el sistema no te da lo que te ha prometido o por lo menos no te ofrece la posibilidad de conseguirlo, pues entonces el sistema está abogado al fracaso porque te frustras, porque tú has hecho lo que tenías que hacer, entre comillas, y el sistema no te da la oportunidad de conseguir los beneficios que te promete. Véase, por ejemplo, estudiar y darte cuenta de que cobras 700 euros, 800, 900. Y dices, hostia, está muy bien el primer año, vale, te lo acepto. Te acepto que me tengas en práctica 6 meses, va, te acepto. Pero es que tenemos en España por lo menos gente que está en prácticas con 30 años y que va en prácticas en una empresa tela de tiempo. Que es como, tío, a ver, 6 meses está bien, me enseñas cómo va, pero vamos. O gente que entra, a mí me pasó, que entré de prácticas en una empresa y yo sabía utilizar el Excel mejor que el jefe. ¿Sabéis? Te puedo preguntar yo de qué vivo, yo del aire, tío, no. Yo soy ahora mismo nada, ahora estoy en paro. Por eso estoy haciendo esto y por eso tengo más o menos tiempo, ¿eh? Pero ahora mismo de nada. Y así estamos. Pero me dedico a investigar, a sacar artículos para conseguir ciertas acreditaciones que necesito para meterme, conseguir mejores curros y demás. Vamos a ver al capítulo 11 que nos habla de los principados eclesiásticos. Ahora solo nos resta hablar de los principados eclesiásticos, de los que están, ¿cómo se llama? De los que están gobernados por curas, supongo. Mira, aquí dice, Maquiavelo trata aquí con especial ironía estos principados excepcionales. Parece que se ríe un poquito de ellos. Dice, ahí las dificultades se presentan todas antes de poseerlos, porque se adquieren o por virtud o por fortuna, y se conservan sin la una ni la otra, ya que se apoyan en las seculares. Leyes de la religión tan poderosas y de tan cualidad, que mantienen a sus príncipes en el poder, sea cual sea su manera de proceder y de vivir. Es decir, está hablando
Bueno, pega poco. Bah. Espero que no me toque. Pero sí. Y si, pues, si no habrá que liarla, ya está. Tampoco. Ya veremos. No pienso mucho en el día de mañana porque si no me deprimo, si no, no estaría tan contento todos los días. Vemos aquí que habla de que la religión permite a alguien estar en el poder durante mucho tiempo sin, sin que tengamos en cuenta los factores, ¿no? Que hagan que si está bien o si está mal lo que está haciendo. Es decir, que la religión te permite estar en el poder, da igual lo que hagas. Estos príncipes son los únicos que tienen estados y no los defienden, súbditos y no los gobiernan. Los estados, aunque indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, no siendo gobernados, no se preocupan de ello y ni piensan ni pueden sustraerse a su dominio. Solo pues estos principados están seguros y felices, pero como están regidos por una razón superior a la que la mente humana no alcanza, dejaré de hablar de ellos, porque siendo exaltados y mantenidos por Dios, discurrir sobre ellos sería un acto de hombre presuntuoso y temerario. Vemos aquí cómo se ríe de este tipo de estados. No obstante, por si alguien me preguntara por qué la Iglesia, en lo temporal, ha alcanzado tanto poder, siendo así que antes de Alejandro los grandes estados italianos, y no solo esos que se llamaban los grandes, sino cualquier varón o señor, por muy pequeño que fuera, la estimaba poco en lo temporal, y ahora un rey de Francia tiembla ante esta Iglesia que ha podido echarle a él de Italia y hundir a los venecianos, no me parece superfluo recordar todo esto, al menos en parte, aun cuando sea cosa conocida. Vamos a ver qué dice de la Iglesia, porque parece muy interesante. Dice lo siguiente: antes de que Carlos pasara a Italia, esta provincia estaba bajo el dominio del Papa, de los venecianos, del rey de Nápoles, del duque de Milán y de los florentinos. Joder, macho, tenía más jefes que, yo qué sé, por favor, que se decidan quién quiere dominarla. Estos potentados tenían que procurar fundamentalmente dos cosas. La primera, que ningún extranjero entrara en Italia con sus ejércitos, y la otra, que ninguno de ellos ocupara más territorios, aumentando su poder. Vemos que la gobernaban como por partes y cada uno se cuidaba del otro para que no consiguiese más poder y así conquistarles a todos. Los que inspiraban mayor motivo de preocupación eran el Papa y los venecianos. Para mantener a raya a los venecianos era menester la unión de todos los demás, como sucedió en la defensa de Ferrara. Y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente: se refiere a la liga formada en 1482 por Alfonso de Nápoles, Lorenzo el Magnífico, Ludovico Sforza, duque de Milán, y más tarde Sixto IV, contra los venecianos que habían atacado a Hércules de este. Vamos, que se unieron todos para machacarles, Y para frenar al Papa se servían de los varones romanos, que al estar divididos en dos facciones, Orsini y Colonna, ya empezamos con esta sensación de mafia, de familia mafiosa, daban siempre motivo de escándalo, y estando siempre con las armas en la mano ante los propios ojos del pontífice, mantenían el pontificado débil y sin fuerzas, y aunque de vez en cuando surgiera un papa animoso, como Sixto, ni su fortuna ni su saber pudieron librarle nunca de tales dificultades. Y el principal motivo de todo eso era la brevedad de sus pontificados, porque en 10 años que de media vivía un papa, a duras penas podía disminuir la potencia de ninguna de las facciones. Y si uno, por ejemplo, había aniquilado así a los Colonna, aparecía otro enemigo de los Orsini que los hacía resurgir, sin tener tiempo en cambio de eliminar a los Orsini. Esto hacía que los poderes temporales del Papa fueran tan poco estimados en Italia. Surgió luego Alejandro VI, que de entre todos los pontífices habidos hasta nuestros días, fue el primero que mostró cómo, con el dinero y con la fuerza, un papa puede imponerse, e hizo por medio del duque Valentino, y aprovechando la venida de los franceses, todo cuanto he expuesto más arriba, hablando de las acciones del duque. Y aunque su propósito no era engrandecer la iglesia sino a su hijo el duque, sin embargo lo que hizo revirtió en la grandeza de la iglesia, la cual, después de su muerte, eliminado el duque, fue la heredera de sus esfuerzos. Siguió después el papa Julio, y encontró una iglesia grande gracias a la posesión de toda la Romaña, y al haber sido aniquilados los varones romanos y anulados sus facciones por los golpes que les había propinado Alejandro, y encontró además abierto el camino a un método de acumular dinero nunca usado antes de Alejandro.
Y todo eso Julio no solo lo continuó, sino que aún fue más allá y decidió ganarse Bolonia, aniquilar a los venecianos y expulsar a los franceses de Italia. Empresas todas de las que salió victorioso y con tanta más gloria para él cuanto que todo lo hizo para aumentar el poder de la Iglesia y no el de un particular. Mantuvo además las facciones de los Orsini y de los Colonna en las mismas condiciones en que las encontró, y aun cuando en ellas hubiera algún cabecilla capaz de provocar algún cambio, dos cosas, sin embargo, las han mantenido tranquilas: la grandeza de la Iglesia que les asusta y el no tener ninguna de las dos facciones cardenales, ya que son estos el origen de sus violentos conflictos. Y jamás estarán quietas estas facciones mientras tengan cardenales, ya que estos alimentan las banderías en Roma y fuera de ella, y los varones se ven forzados a defenderlas, y así de la ambición de los prelados nacen las discordias y tumultos entre los nobles. Su santidad el Papa León ha encontrado, pues, un pontificado poderosísimo, y si sus dos predecesores lo hicieron grande con las armas, se espera que él, con su bondad y todas sus infinitas virtudes, lo hará aún mayor y digno de veneración. Y aquí nos dice que el León X, que es Giovanni de Medici, fue elegido papa a principios de 1513, pocos meses antes de la redacción de este tratado, es decir, antes de la redacción del Príncipe. Ceremonioso homenaje de Maquiavelo a quien espera le ayude. No fue nuestro Nicolás el único intelectual que esperó en vano la ayuda del hijo de Lorenzo el Magnífico. Ariosto, por ejemplo, también. Es decir, que Maquiavelo esperaba que León le ayudase, pero al parecer no le ayudó. Y vemos cómo aquí se explica de manera bastante inteligente el poder de la Iglesia y cómo la Iglesia pues iba aumentando su poder, conquistando otros estados mucho más débiles que ella, y cómo se aprovechaba pues de las guerras internas que había entre cada estado para agenciárselo para ella, y así conseguir más poder y más dinerico, que al final es lo que interesa a cualquier institución que busque pues aumentar, ¿no?, sus tierras y convertirse en un imperio. Y vemos cómo en esos días o en esos tiempos la Iglesia estaba en expansión, incluso haciéndole frente al rey de Francia. Vemos, pues es interesante ver el crecimiento de la Iglesia como institución y como poder dentro de Europa. Vamos al capítulo 12. El capítulo 12 dice de cuántas clases es la milicia y de los soldados mercenarios. Muy interesante esto, nos va a hablar del ejército. Maquiavelo está muy guay cuando habla del ejército, porque a mí me parece bastante divertido y bastante entretenido. Dice lo siguiente: habiendo examinado en todos sus elementos las características de aquellos principados sobre los que al principio me había propuesto hablar, consideradas en cierta medida las causas de su buena o mala situación, y mostrados los modos con los que muchos han tratado de obtenerlos y conservarlos, me resta ahora hablar en términos generales de los distintos tipos de ataque y defensa que en cada uno de ellos pueden darse. Ya hemos dicho antes que a un príncipe le conviene tener buenos fundamentos, pues de lo contrario se verá sin remedio abocado al desastre. Y los principales fundamentos que pueden tener los estados, tanto nuevos como viejos o mixtos, son las buenas leyes y las buenas armas. Y dado que no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas, y donde hay buenas armas, las leyes han de ser necesariamente buenas, dejaré a un lado el hablar de las leyes y hablaré de las armas, que es lo que nos interesa a todos. Las pistolitas, el AK-47, por favor. El Call of Duty, hombre. Digo pues que las armas con las que un príncipe defiende su estado o son propias o mercenarias o auxiliares o mixtas. Las mercenarias o auxiliares... Pipe Perrea, bienvenido, bienvenida. Madre mía, qué susto me he dado. Me he dado un susto, no me lo esperaba, No me lo esperaba. Ahora eres un erudito o una erudita, se supone. Tendría que salir el cacharro este de que me siguen, que pone eso, pero no lo sé, en eso soy nuevo. Aquí dice lo siguiente. Dice, las clases mercenarias, es decir, a los que pagas, Maquiavelo es muy bueno en diferenciar los soldados propios de los soldados mercenarios. Y quizás sea una de las cosas intelectuales más interesantes en él, el tratamiento a la milicia. De hecho, tiene un libro que no me acuerdo si eran los discursos de la primera década de Tito Livio. Oh, muchas gracias por lo incumplido, se agradece mucho, me hace mucha ilusión.
Pues bienvenido, bienvenida. Saludos de Colombia que creo que no estáis muy bien por ahí, ¿no? Pero bueno, fuerza a Colombia. eh, Aunque me vean poquita gente, pues bueno, fuerzas a Colombia desde aquí, desde España. Y eso de que lo bien, bueno, se intento hacerlo más o menos divertido, entretenido. Y poco a poco seremos muchos, los que leemos en Twitch. Ya nos haremos hueco. Que la gente hay mucha gente que les gustan mucho los libros, ¿eh? Lo que pasa es que están escondidos leyendo, no escuchando a alguien que lee. Cosa que hace que este negocio que estoy intentando montar, pues igual no consiga ser fructífero en el futuro. Vemos que Maquiavelo es muy bueno, lo que decía antes, en diferenciar las clases de milicias. Y vamos a ir con ellas y es muy interesante. Las milicias mercenarias o auxiliares son inútiles y peligrosas. Atentos a esto. Y si uno tiene su estado fundado sobre las armas mercenarias, jamás estará tranquilo y seguro, porque están desunidas. Peca poco dice, ¿has leído más conmigo? Escucha, también de esto se trata este canal que he hecho o esta idea que he tenido, porque entiendo que hay gente que quizá no tenga tiempo o quizá ni siquiera se interese mucho por la lectura y quizá con esto, leyendo y escuchando a alguien leer, diga, hostia, pues me interesaría ese libro leérmelo yo, se lo coja y empiece a leer, ¿no? Y también es para los que no tienen interés en o que no tienen tiempo o que incluso no tienen dinero para comprarse libros, porque hostia, son caros y si no dispones de una biblioteca pública o de cuestiones de este tipo, pues los libros, aunque yo tengo libros baratos, las ediciones que yo tengo son de bolsillo, las más baratas, pero al fin y al cabo es un gasto en dinero, ¿no? Y pues ayudar a que esparcir conocimiento. Y sobre todo con esta parte. Oh, muchas gracias, Piperea. Sí, pues lo estamos analizando ahora mismo el príncipe. Hostia, y vaya libracos leíais en bachillerato. Que si peca a poco leía Un Mundo Feliz en 1984. Que si tú leíste al príncipe de Maquiavelo, yo leí mierdas. Me mandaban mierdas. Lo único bueno que leí fue a Machado. Y poco más. Porque luego leí a Carmen Martín Gaite, no sé qué hostias. Pero vamos a ver, ¿qué libros os mandaban a vosotros? Qué guay. Los únicos libros buenos que he leído, El barco de vapor. Es una buena editorial, ¿no? Es una editorial esa del barco de vapor. Para jovenzanos, como nosotros, o por lo menos yo soy el más joven de todos, con casi 29 años. Pero bueno, la juventud es para siempre, ¿vale? Eh, Dice, las mercenarias son inútiles y peligrosas, y si uno tiene su estado fundado sobre las armas mercenarias, jamás estará tranquilo y seguro, porque están desunidas, son ambiciosas, indisciplinadas, desleales, gallardas, entre los amigos y entre los enemigos viles, ni temerosas de Dios ni leales con los hombres, y con ellas se retrasa la derrota en la medida en que se difiere el ataque. En la paz te despojan ellas, y en la guerra el enemigo. Aquí Maquiavelo nos cuenta una cosa muy muy interesante, muy interesante. Nos está diciendo, las peores tropas que tú puedes tener como príncipe o como jefe de estado son mercenarios. ¿Por qué? Porque son desleales, indisciplinadas, son ambiciosas. ¿Por qué? Porque van por el dinero. Ellas luchan por el dinero. No luchan por un ideal. No luchan por defender sus casas. No luchan por defender sus propiedades o a sus familias. Luchan porque les estás pagando dinero. Esto le ocurre mucho a países como Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos sobre todo, ¿vale? Pero hay otros países que también están metidos en el ajo, que tienen empresas privadas de milicias, de mercenarios. O sea, véase Blackwater, que ya no se llama Blackwater. Y no me acuerdo. Y hay varias. También hay una rusa, hay varias de Gran Bretaña que se encargan de vender mercenarios a países. Estados Unidos, de hecho, utilizó mercenarios de Blackwater en Afganistán y en Irak. ¿Qué pasa con estos mercenarios y por qué se utilizan o por qué los estaba utilizando Estados Unidos? Porque a la hora de utilizar mercenarios lo que hacían era escapar a las leyes internacionales que tienen que ver con la guerra, ya que un mercenario no es estrictamente un soldado.
Por lo tanto, no está sujeto a las leyes que estaría sujeto un soldado. Por ejemplo, si un soldado mata a un civil, un soldado español, en este caso, mata a un civil en una guerra, se vería, podría ser juzgado de manera bastante férrea. Porque había muchas leyes internacionales que hablan sobre el ataque de un militar a un civil, o a civiles o lo que sea. En cambio, al ser un mercenario, se supone que es un contrato, se supone que eres un trabajador, entre comillas, aunque eres un trabajador que trae muerte, pues no estás sujeto a las mismas leyes que un militar. No tienes ningún tribunal militar que te pueda juzgar, porque no, tu estructura no es militar, no defiendes a ningún país a priori, porque defiendes al que te contrata, y lo que haces es matar indiscriminadamente. De hecho, los mercenarios eran los que peor se comportaban en la guerra de Irak y Afganistán, porque destrozaban por donde pasaban, y además su misión era esa, su misión era hacer daño realmente a los civiles en los países donde se atacaba. Y los que yo recuerdo que utilizan esto son los rusos, los de Gran Bretaña y los estadounidenses, aunque pues seguramente muchos países como Francia, por ejemplo, Alemania también los utilicen, ¿eh? Y otros países utilizarán paramilitares, que viene a ser casi lo mismo. Por lo tanto, lo que pasa es que los paramilitares se utilizan dentro del propio estado, dentro del propio país, mientras que los mercenarios pues son los que van fuera a luchar por X motivo. Y aquí Maquiavelo nos está diciendo, son los peores de todos porque, como se dejan llevar por el dinero, te traicionarán por dinero, no son muy leales porque si el otro les paga más, pues irán con el otro. Y el día que no haya... Y como viven de la guerra, necesitan que constantemente haya guerra, que constantemente haya conflicto. No les interesa la paz, que también es un problema de estas empresas mercenarias, que no les interesa la paz, porque viven de conflicto. Yo sí vivo de... Yo sí soy, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, si vendo insulina para diabéticos, por ponerte un ejemplo, así raro que se me ha ocurrido, porque no sé por qué estaba pensando en esto. Pero si vendo insulina para diabéticos, lo que me interesa es que haya diabéticos, porque en el momento en que deje de haber diabéticos... Sí, como Desocupa, sí, como Desocupa. Desocupa es una empresa que se encarga de echar a ocupas de pisos. No sé, yo ahora mismo no tengo la información de si es legal o no lo que están haciendo. Supongo que sí, pero no lo tengo yo muy claro porque no tengo la información, por lo tanto no puedo hablar. Pero me lo miraré, lo investigaré y algún día podemos hablar de ellos. Entonces sí, serían como una especie de mercenarios. Una vez que no existan las ocupaciones, por ejemplo, Desocupa dejará de existir. O lo que está diciendo, pues si yo vendo insulina, lo que me interesa no es hacer la mejor insulina, sino tener clientes. Y si mis clientes son las personas diabéticas, me interesará promover de alguna u otra manera la diabetes. Por lo tanto, Maquiavelo aquí ya nos está diciendo, los mercenarios malos, malos para ti si quieres atacar a alguien. Entonces, lo bueno es intentar entender esto. Y dice, y todo eso porque no tienen otro interés ni otro motivo que las mantenga en el campo de batalla que una triste soldada, que no basta para que quieran morir por ti. Desean ser tus soldados mientras no declares la guerra, pero en cuanto estalla no piensan más que en dejarte o huir. Y no debería costarme mucho convenceros de esto, ya que la actual ruina de Italia no tiene otro origen que la confianza dada durante largos años a las armas mercenarias, las cuales hicieron en el pasado para algunos ciertos progresos y parecían fuertes luchando entre sí, pero en cuanto se presentó el extranjero mostraron lo que en realidad eran. Y así pudo Carlos, rey de Francia, conquistar Italia con el yeso, que aquí al yeso se refiere a la facilidad con que Carlos VIII ocupó Italia en 1494. Según frase atribuida por Philippe de Comines a Alejandro VI, dijo, los franceses entraron en Italia con espuelas de madera y con el yeso en la mano de los furrieles para ir señalando los lugares en los que se iban a alojar las tropas. Supongo que lo que quiera decir es que entraron como Juanito por su casa. Y por eso Coca-Cola sigue siendo legal durante el COVID. ¿Y qué relación tiene la Coca-Cola con el COVID? No lo entiendo. Eso sí que no lo he entendido. ¿Qué pasa? ¿Que si bebes Coca-Cola te entra más rápido el COVID o cómo? Si no, eso sí que no lo he pillado. Eso sí que no lo he pillado.
Y dice, y tenía razón quien decía que la causa de todo ello eran nuestros pecados, solo que no eran los que él creía, sino los que yo he expuesto, y como que eran pecados de príncipes, la pena la han pagado también ellos. Quiero mostrar aún mejor lo funestas que son estas tropas. Los capitanes mercenarios o son excelentes hombres de armas o no lo son. Si lo son, no puedes fiarte de ellos, pues aspirarán siempre a su propia grandeza, o bien oprimiéndote a ti que eres su señor, o bien oprimiendo a otros en contra de tus intenciones. Si no lo son y carecen de cualidades, lo natural será que causen tu ruina. Y si se me responde que cualquiera que tenga las armas en la mano, sea o no mercenario, hará lo mismo, replicaré mostrando cómo un príncipe o una república han de utilizar las armas. El príncipe debe ir al frente de sus tropas, haciendo de capitán. La república tiene que mandar a sus ciudadanos, y cuando manda a uno que no resulta valiente, tiene que cambiarlo, y si lo es, frenarlo con leyes para que no pueda excederse en sus funciones. A ver, el 90% de las muertes por COVID tiene sobrepeso o obesidad. Ah, vale. Te referías a las consecuencias de tomar Coca-Cola. Vale, es que no. Me ha dejado loquísimo. Digo, me he perdido algo yo. Que la Coca-Cola. Si bebes Coca-Cola. Sí, tienes razón, sí. Pero vamos, quien tiene sobrepeso o obesidad seguramente tendrá otras muchas enfermedades. Desgraciadamente tendrá muchas otras patologías y seguramente no sea ni siquiera el sobrepeso o la obesidad, sino las otras patologías que van ligadas al sobrepeso o la obesidad las que hagan que mueras por COVID. Porque el COVID lo que hace es que puede darte más rápido las neumonías, que hace movidas con las venas y cosas de estas. No sé. Lo mejor es vacunarse. Cuando me toque me meteré el 5G en el cuerpo para que Bill Gates me pueda vigilar y que sepa lo que hago mientras duermo. Así yo estoy más tranquilo y los que tengo a mi alrededor también. Vemos aquí que Maquiavelo... Sí, a ver, sí, claro. Se habla poco de hacer deporte, por ejemplo. De hecho, en España se cerró. Ojalá, Pipe Berrea, ojalá. De hecho, en España no te dejaban hacer ningún tipo de deporte en lo más duro del confinamiento. Y hace muy poco tiempo que se abrieron los gimnasios y para cierto aforo de personas. Pero, por ejemplo, salir a correr tú solo, que te apetecía correr, no lo podías hacer en el confinamiento, por ejemplo. O dar tu paseo tú solo. O yo qué sé, o irte con tu hermano si vivías con tu hermano a jugar a una cancha al baloncesto o a lo que sea. No sé. Tampoco es que se haya hecho mucho por hacer que la gente pudiese hacer deporte. En España se dejó correr en un momento dado. Sí, claro, la gente más deportista o más sana o que tiene buenos hábitos enferma menos, pero no solo con el COVID, con otras enfermedades, ¿eh? Es decir, que hablamos del COVID como si fuese la única, como si estar sano te protegiese solo del COVID. Estar sano te protege de muchas más enfermedades y también del COVID, obviamente. Es decir, el COVID se comporta igual que todos los virus. No es un virus extraño, lo que pasa es que mata y lo desconocemos. O lo desconocíamos antes. Pero se comporta como cualquier virus. Si estás sano y tienes buenos hábitos, tienes menos probabilidades de que cualquier virus, que no sea un virus que te mate directamente, que te haga pam, pero por ejemplo la gripe, cualquier virus de estos así más flojetes, te puede hacer algo. Pero en el momento en que estés, que no tengas malos hábitos o que tengas otros tipos de problemas o patologías, incluso la gripe te puede matar, ¿eh? Es decir, no tiene nada... La gripe también mata y mata mucho. Por lo menos en España también destruye, ¿eh? Destruye vidas. Aquí Maquiavelo, siguiendo aquí con la milicia, y ya nos vamos para todos los lados. Pero bueno, para eso están en los directos. ¡Pau! Aquí Maquiavelo se da cuenta de una cosa. ¿Me puedes decir Pipe? Vale, pues te llamo Pipe. Más fácil para mí también, ¿eh? Acá tampoco se podía, pero es que también mucha desinformación. Es muy difícil explicarle ciencia a muchas personas de la nada. Yo monto bici tampoco he podido salir. Pues sí. Y también, a ver, es que con la gente que no cree en la ciencia o la gente de estas que son negacionistas, es que no funciona eso de ir con datos. Yo les daría dinero. Hay una cosa que se ha hecho en Estados Unidos, que yo no sé si está en otros países, pero que yo flipe en colores. En Estados Unidos se ha llegado al límite de lo que se denomina vacunación. Los que querían vacunarse
ya se han vacunado todos. Y ahora quedan aquellos que se ven reticentes a vacunarse o no creen en la vacuna. ¿Qué han hecho en Estados Unidos para convencer a las personas que les da pereza vacunarse o no se quieren vacunar? Pues para incentivar que se vacunen. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, estas son mis ideas y si no te gustan, tengo otras, ¿eh? Como decía Groucho Marx. Pero en Estados Unidos se da, por ejemplo, las empresas dan vales de comida, sobre todo empresas de comida rápida, hablando de lo de buenos hábitos, es contraproducente, o por lo menos un tanto extraño, dan vales de comida rápida a quien se vacune o a quien demuestre que se ha vacunado. De hecho, había la Budweiser, creo que es estadounidense, la marca esta de cerveza, eh, eh, puso que a cualquiera que se ha vacunado y demuestre que tiene una vacuna tendrá no sé cuántas cervezas gratis. Y restaurantes dando menús gratis a quien se ha vacunado. E incluso algunos estados de Estados Unidos dando dinero. Yo tengo que apuntarme a que me vacunen. Ah, te tienes que apuntar. En Canadá os tienes que apuntar. Aquí en España va por tramos, por ejemplo. De hecho, a mí se supone que me toca en septiembre o en octubre. Va por tramos de edad. Los más ancianos se vacunan primero porque son los que más peligro tienen por ciertas patologías. También se vacunan primero los que trabajan en la sanidad o los que trabajan con ancianos o con gente con patologías, ya sea trabajadores sociales, cuidadores. Seguimos ahora con 1500, que 2021 es para llorar y 2022 va a ser más para llorar. Seguimos con las milicias, que molaba más lo que pasaba antes porque no nos pasaba a nosotros, ¿verdad? Es muy interesante eso. Maquiavelo se da cuenta de una cosa muy interesante. Y ya en el 1500, ¿vale? De una cosa que es muy importante en la ciencia política. La separación entre el poder político y el poder militar. Aquí lo está diciendo. Va por tramos. Muchas gracias por ese host. Muchas gracias. Que ahora lo veo y no sé por qué no aparece o no apareció en pantalla. ¿No tengo el cuadro de alertas puesto? No lo sé, es que no me entero muy bien de esto. Soy nuevo, perdónenme ustedes. Maquiavelo hace una cosa muy interesante aquí. Separa el poder político del militar. En 1500. Mirad la astucia e inteligencia que tenía. Por eso es la hostia Maquiavelo. Por eso me parece tan importante leerlo. Porque aquí dice: lo mejor que puedes hacer es cuando alguien consigue mucho poder militar. Sí que apareció, perfecto. Lo que pasa es que tendré que ponerlo más segundos. Lo que vemos aquí es que dice: si alguien tiene mucho poder militar, lo mejor que puedes hacer es frenarlo con las leyes. Es decir, hacer leyes para que el poder militar no pueda conquistarte. No pueda hacer una dictadura militar, por ejemplo, ¿no? Y dice: y por experiencia vemos como príncipes solos y repúblicas armadas obtienen grandes victorias, mientras que las armas mercenarias no traen más que graves daños, y con mayor dificultad cae bajo el dominio de uno de sus ciudadanos una república armada con tropas propias que otra armada con tropas de fuera. Roma y Esparta permanecieron durante muchos siglos armadas y libres. Los suizos están armadísimos y son muy libres. No solo están armados, están armadísimos. Por cierto, en Suiza se pueden llevar armas ahora. Y no se comportan como en Estados Unidos. No sé qué pasa en Estados Unidos. De tropas mercenarias en la antigüedad tenemos ejemplos entre los cartagineses, que estuvieron a punto de ser oprimidos por sus propios soldados mercenarios, terminada la primera guerra contra los romanos, a pesar de tener los cartagineses como jefes a sus propios ciudadanos. Filipo de Macedonia fue nombrado por los tebanos, después de la muerte de Epaminondas, vaya nombrecito, capitán de sus ejércitos, y, conseguida la victoria, les arrebató la libertad. Los milaneses, muerto el duque Filipo, tomaron a sueldo a Francesco Sforza para que luchara contra los venecianos, y él, tras vencer a los enemigos en Caravaggio, gran pintor, mejor persona, se alió con ellos para oprimir a sus propios señores, los milaneses. Sforza, su padre, estando a sueldo de la reina Juana de Nápoles, la dejó de repente desarmada, con lo que ella, para no perder el reino, tuvo que echarse en brazos del rey de Aragón, que supongo que era Fernando de Aragón.
que es mi rey, porque soy de Aragón. Y si venecianos y florentinos han acrecentado en el pasado su poderío gracias a las armas mercenarias, sin que por ello ninguno de sus capitanes se haya hecho proclamar príncipe, sino que las ha defendido, respondo que los florentinos, en este caso, han sido favorecidos por la suerte, porque de los capitanes valerosos a los que podían temer, algunos no vencieron, otros encontraron oposición y otros, en fin, orientaron su ambición hacia otras partes. Uno de los que no venció fue Giovanni Aucut, cuya lealtad, al no vencer, no se pudo probar, pero todos reconocieron que de haber vencido, los florentinos habrían estado en sus manos. Sforza tuvo siempre en su contra a los partidarios de Braccio, y así se mantuvieron a raya unos a otros. Francesco dirigió su ambición a Lombardía, Braccio contra la Iglesia y el reino de Nápoles. Vamos, que no se dieron de hostias, no se pegaron entre ellos porque cada uno iba por su lado e intentó conseguir el poder de una u otra manera. Pero vayamos a lo sucedido hace poco, vamos a ver qué nos cuenta. Los florentinos hicieron capitán de sus tropas a Paulo Vitelli. Oh, el apellido está guapo, el apellido mola, Hombre prudentísimo que partiendo de su condición de simple particular había ganado grandísima reputación. Si hubiese tomado Pisa, nadie me negará que los florentinos no habrían tenido más remedio que depender de él, porque si se ponía al servicio de sus enemigos estaban perdidos, y si lo mantenían al frente de sus tropas tenían que obedecerle. Y en cuanto a los venecianos, si se considera su manera de proceder, veremos que obraron segura y gloriosamente mientras hicieron la guerra con sus propias armas, que fue antes de que se dedicaran a sus empresas de tierra firme, cuando con sus nobles y el pueblo armado actuaron de manera extraordinariamente sagaz y valerosa. Pero cuando empezaron a combatir en tierra, abandonaron su antigua virtud y siguieron las costumbres de las guerras de Italia. Y al principio de su expansión por tierra firme, como que aún no dominaban grandes territorios y gozaban, en cambio, de enorme reputación, no tenían nada que temer de sus capitanes mercenarios. Pero cuando extendieron su dominio, que fue bajo el Carmignola, que era un conde, ¿vale? Es decir, el conde de Carmignola, tuvieron buena prueba de su error, porque habiéndolo visto lleno de valor e ímpetu, cuando bajó su guía derrotaron al duque de Milán, dándose luego cuenta de su pérdida de interés por la guerra, comprendieron que con él, puesto que no lo quería, no volverían a ganar, y como que para no perderlo ya adquirido tampoco podían licenciarlo, se vieron forzados, para su tranquilidad, a matarlo. Posteriormente tuvieron como capitanes a Bertolomeo de Bérgamo, Ruberto de San Severino, al conde de Pitigliano, que mola mucho. ¿Quién eres? El conde de Pitigliano. Y a otros por el estilo, con los que tenían que temer más por las derrotas que por las victorias, como sucedió en Baila, que Baila es un lugar, que hubo ahí una batalla en 1509, según pone en una nota a pie de página, donde en una jornada perdieron lo que con tanto esfuerzo habían adquirido en 800 años. Porque este tipo de tropas generan tan solo lentas, tardías y débiles conquistas y repentinas y espectaculares pérdidas. Y ya que con estos ejemplos he llegado a Italia, gobernada durante tantos años por armas mercenarias, quiero hablar de ellas con mayor perspectiva histórica para que, visto su origen y desarrollo, sea más fácil corregir sus errores. Vamos a ver qué nos cuenta aquí del desarrollo de las fuerzas mercenarias. Vemos aquí que Maquiavelo practica una metodología bastante buena para la época en el que vivía, ¿no? Explica las cosas, su teoría, pone ejemplos en los que se basa su teoría e incluso es capaz de ir atrás hacia la historia para comprobar si esa teoría que les pone se cumplía también antes, ¿no? Vemos que utiliza una metodología muy cerca de la ciencia moderna de hoy en día, incluso de la ciencia más social. Ya en ese tiempo observamos la inteligencia que tenía este hombre. Dice: tenéis pues que saber que tan pronto como en los últimos tiempos el imperio empezó a ser rechazado en Italia y el Papa acrecentó su prestigio en lo temporal, Italia se dividió en varios estados, ya que muchas de las grandes ciudades tomaron las armas contra sus nobles, que antes, favorecidos por el emperador, las tenía sometidas, y la Iglesia las ayudaba para aumentar así su poder temporal, y en muchas otras, simples ciudadanos accedieron al principado. Pipe nos dice: era un excelente analista y que mal se ha leído y entendido este libro, siempre vale la pena repensarlo. Sí, la verdad es que sí, por eso lo estoy leyendo. Sí que vale la pena, sí. Además, eso de que decía Maquiavelo lo de... Ya no me acuerdo.
El fin justifica los medios, es que ya se me había olvidado. Pues eso es falso, Maquiavelo no dice eso en ningún momento. Y además, a mí me gusta. Es que se me iba, ¿eh? Se me iba. Y es uno de mis analistas o de mis intelectuales así favoritos de leer y regustarme con su inteligencia y su astucia para leer la realidad. Ojalá tener la misma capacidad que tuvo él de leer la realidad política de un momento, que fue el momento en el que vivió, y escribir un manual tan bueno como este, que para su tiempo debía de ser pues una obra maestra, como lo es ahora. Por eso ha perdurado, ¿no? Y aquí nos está contando que cuando cayó el Imperio Romano, muchos, los que estaban protegidos por el Imperio Romano, se vieron atacados por el pueblo, depuestos, y hubo nuevos gobernantes en los estados que se separaron, dejaron de ser un imperio, y que la iglesia, viendo esto, se aprovechó y azuzaba, metía caña, ¿no? Metía la navajilla hacia, venga, pelearos entre vosotros, mientras ella ganaba mucho más poder, ¿no? Y dice lo siguiente: así que, habiendo ido a parar casi toda Italia a manos de la iglesia y de algunas repúblicas, y no estado acostumbrados ni los sacerdotes ni los ciudadanos al uso de las armas, empezaron a soldar extranjeros. El primero en dar prestigio a este tipo de milicia fue el romagnolo Alberico da Conio. Bueno, el apellido es así, ¿eh? Y además, este chico, según pone en una nota a pie de página, dice que fue el primero que introdujo en Italia el sistema de los ejércitos mercenarios. Discípulos suyos fueron, entre otros, Braccio, que lo hemos visto antes, y Sforza, que también lo hemos visto antes, árbitros de Italia en su tiempo. Después vinieron todos los demás que hasta nuestros días han dirigido estos tipos de milicias, y el resultado de su valerosa actuación ha sido que Italia se ha visto invadida por Carlos, pillada por Luis, forzada por Fernando y cubierta de ignominia por los suizos. Es decir, que Italia fue atacada por todos, debido a que utilizaba ejércitos mercenarios. Recordemos que la reunificación o unión de Italia es un hecho que ocurrió en el siglo, si no me equivoco, XIX, si no me equivoco, o en el 18. Creo que en el 19. Que es una cosa muy cercana en la historia. Es decir, que la unión de los estados italianos, esa unificación que fue con Garibaldi, si no me equivoco, bueno, es un mito de que Garibaldi unificase realmente toda Italia, pero bueno, se le reconoce como tal, que fue un noble que reunificó Italia, ¿no? Que fue Garibaldi, pues se hizo hace muy poco. Y en Italia creo que se celebra eso. Es un día de celebración y de fiesta. La táctica seguida por los mercenarios ha consistido ante todo en destruir el prestigio de la infantería para acrecentar así el suyo. Hicieron esto porque, no teniendo estado propio donde reclutar soldados y viviendo de las armas, poca infantería no les daba bastante lustre y mucha costaba demasiado de mantener. Así que se limitaron a la caballería, que con un número soportable les daba menos gasto y más honor. Las cosas habían llegado a tal extremo que en un ejército de 20.000 soldados apenas se contaban 2.000 infantes. Es decir, que lo que hacían los mercenarios era: tú que tienes un ejército propio, como me está quitando el pan a mí que soy mercenario, para que sigas dependiendo de mí y además me contrates más y mejor y que te pueda exigir más dinero, pues desprestigio, ataco, incluso pues de manera física, a tu propio ejército para debilitarlo y hacer que tú me necesites mucho más, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, aquí da un ejemplo de 20.000 soldados, apenas 2.000 eran de ejército propio y los otros eran mercenarios. Imaginaos qué clase de ejército era ese. Además de todo esto, se las habían ingeniado para evitar, tanto a sí mismos como a sus soldados, cualquier motivo de fatiga o temor, no matándose en combate y haciendo tan solo prisioneros a los que liberaban sin rescate. De noche no atacaban las ciudades, ni los de las ciudades atacaban los campamentos. No construían alrededor de los campamentos ni empalizadas ni fosos. No luchaban en invierno. Y todo esto estaba permitido en sus ordenanzas militares e inventado por ellos, como hemos dicho, para ahorrarse fatiga y peligros, y tanto han hecho que han llevado a Italia a la esclavitud y al oprobio. Y aquí acaba el capítulo 12. Vemos que Maquiavelo ya nos da algunas características de las milicias que también se cumplen hoy en día cuando tú contratas cualquier tipo de producto
o de servicio, pues la empresa tiene sus condiciones, o ese servicio se da en unas condiciones concretas. Pues cuando se contrata a un mercenario, ya sea en esos tiempos como los tiempos modernos de hoy en día, pues también el mercenario irá según ciertas condiciones se cumplan o no. Por ejemplo, ellos decían que no luchaban en invierno. Hoy en día puede ser que el ejército mercenario no luche con un excesivo calor, por ejemplo, o en una selva, o en unas condiciones extremas en las que no se sienta seguro, ¿no? Vemos que los mercenarios, al no luchar por un ideal, o al no luchar por sus propios territorios, pues sí que pueden adecuar su servicio a unas características que les sean favorables. Por lo tanto, eso dificulta y encarece mucho el hacer la guerra. Y por hoy hemos terminado. Espero que os haya gustado y seguiremos la próxima semana con el capítulo 13 de este maravilloso libro, que seguramente nos quedarán 2 directos de análisis, supongo. Y acabo la grabación. A ver.